un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya el sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello unidos en tu nombre, unidos, 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 tu nombre, unidos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo entero sabrá que tú eres Dios. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo entero sabrá, y el mundo entero sabrá, y el mundo entero sabrá. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo entero sabrá que tú eres Dios. Y el mundo entero sabrá que tú eres Dios. Buenas noches, amada iglesia. Doy gracias a Dios que me permite nuevamente poder continuar con la serie que estamos viendo sobre el Salmo 23. Nuevamente hoy la vamos a retomar, vamos a seguir estudiando este bendito salmo, el cual espero que sea de bendición para su vida. Quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Recordemos que necesitamos a Dios cada momento.
Padre que moras en los cielos, queremos rogarte que en este momento tú hables a nuestras vidas, que prepares nuestros corazones, que tú nos ayudes Señor, a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Te queremos pedir que tú nos ayudes y que también, Padre, sigamos orando para que pronto podamos reunirnos aquí en nuestro templo, en nuestra iglesia, Señor. Te rogamos por cada miembro de la iglesia y nos ponemos en tus manos. Señor, perdona mis pecados, límpiame, que no haya nada que interfiera a mi comunión contigo. Me pongo en tus manos y todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, así que les invito a que por favor vayamos otra vez al Salmo 23. Un salmo precioso, un salmo muy conocido, como lo hemos estado mencionando. Un salmo que le han llamado la perla de los salmos. Hoy nuevamente en esta pequeña serie del cual hemos iniciado y que hicimos una pausa la semana pasada, vamos a continuar y hoy, si Dios lo permite, estaremos estudiando el versículo 3 y así estaremos avanzando si Dios nos da vida para la próxima semana. No olviden, el título es Una esperanza firme en Dios. Y bueno, hoy será parte 3, ¿verdad? Vuelvo a repetirlo. Una esperanza firme en Dios, parte 3, basado en Salmo 23, el cual les voy a pedir que leamos y vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por algunas semanas hemos tenido el privilegio de estudiar este Salmo 23. Es una porción hermosa que nos mueve a adorar a Dios de manera correcta, como Dios lo merece. También algo interesante e importante en este salmo es que no debemos olvidar quién es el centro de este salmo. A veces tendemos a irnos o creer que son las ovejas, pero en realidad es el pastor quien es el personaje principal y no lo debemos de olvidar. Dios siempre será el personaje principal en toda su palabra. Nuestro Señor Jesús, que dio su vida por las ovejas, es el pastor, es el buen pastor y es el personaje principal de este salmo. Hoy vamos a estar meditando en el versículo 3. Y vamos a ver cómo este versículo nos habla de la seguridad que hay en los brazos de Dios. Este salmo nos muestra que podemos hallar toda la seguridad y paz que necesitamos en los brazos de nuestro buen pastor. No olvidemos también que este salmo fue escrito por el rey David. Y David sabía lo que era un pastor. Y sobre todo, David sabía lo que era también la necesidad de la oveja. Y una de las mayores necesidades de las ovejas es tener un pastor. Y damos gracias a Dios porque nosotros no tenemos a un pastor, sino tenemos al mejor pastor, al pastor todopoderoso. Y esa es una de las razones de por qué nosotros tenemos que seguir a Dios y estar centrados en Él. No debemos olvidar que las ovejas se pierden de vista el camino. Las ovejas van en dirección equivocada. David sabía que un trabajo continuo del pastor es tener a las ovejas en un lugar seguro, traerlas de regreso al lugar donde realmente puede suceder el mayor beneficio para su existencia. Seguramente David pensaba en esto mientras hablaba de nuestro caminar con el Señor. David tenía esto en mente cuando estaba inspirado por el Espíritu Santo escribiendo este salmo. Nosotros somos como ovejas, no se te olvide. Y también somos propensos a perder el rumbo, el camino.
desviarnos de donde tenemos que estar. Tendemos a dejar las sendas de justicia. Este salmo, desde el versículo 1, nos ha mostrado lo débil que son las ovejas y la tremenda necesidad que tenemos del buen pastor. Qué bendición es saber que Él conoce nuestras necesidades. Y por eso David dijo con seguridad y certeza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios vela por nosotros con amor, poder y ternura, y por consecuencia nada nos faltará. Así que vamos a entrar de lleno al versículo 3, se los leo. Dice así la bendita palabra de Dios: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. En este versículo vemos dos cosas importantes. La primera, el buen pastor restaura nuestra alma. Dios está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades. Y en el versículo 3 vemos que Él restaura nuestra alma pacientemente y nos guía a sendas de justicia. El salmista expresa que Dios restaura su alma, y esto es sumamente maravilloso. Miren, la palabra que dice confortará mi alma también puede ser traducida como restaurará mi alma. Y esto es algo maravilloso. Esto es algo hermoso que debemos valorar y que nos debe de emocionar, que Dios está al pendiente de nuestra alma, de nuestra vida. La palabra confortará en el hebreo lleva la idea de restaurar algo, regresar a algo o a alguien al lugar donde estaba anteriormente. Así que la idea es regresar nuestra alma, nuestra vida al lugar donde antes estaba, antes del declive espiritual. Esa es la idea. Y esta restauración que David habla, él mismo la experimentó en su vida, en su alma. Él está hablando seguramente de su experiencia que tuvo. Y esto nos marca algo hermoso. Esto también hace Dios en nuestra alma cuando tú y yo nos desviamos. Cuando tú y yo nos movemos del lugar de bendición. No se te olvide, las ovejas se extravían continuamente. Y Él las tiene que restaurar, las tiene que traer de vuelta al lugar de bendición. Y lo mismo nos sucede a nosotros. A cada uno nos trae de regreso. Y esto lo hace por diferentes medios de la gracia. Dios sigue derramando su gracia en nosotros. No solamente la derrama a la hora de salvarnos, sino que lo hace de manera continua. Porque no podemos negar que en ocasiones nuestros corazones se van enfriando. Nuestros corazones se vuelven lentos. Comenzamos a dejar nuestro primer amor. Y necesitamos que Dios llegue a nuestras vidas, que Dios ponga cosas para reavivar nuestra pasión, nuestro amor por Dios. Y eso es lo que hace el buen pastor. Está trabajando de manera continua en nuestras vidas. Y Él usa diversos medios de gracias. Y vamos a ver estos medios que los sabemos, pero te los quiero recordar. Quiero que recordemos cómo es que Dios hace volver nuestra alma, cómo Él nos hace volver al camino. Letra A, por medio del Espíritu Santo. Letra A, por medio del Espíritu Santo. David experimentó la restauración de su alma cuando él pecó. David pecó y se desvió, pero Dios lo restauró por medio de la gracia y Él usó a su espíritu, quien lo trajo a la convicción de pecado. No olvidemos que cuando Natán lo confrontó, hermanos, y esto no fue fácil para Natán, pero cuando Natán lo confrontó es porque Natán traía palabra de Dios y el mismo espíritu lo convenció de que él era ese hombre. Esto es sumamente importante para nosotros porque el Espíritu Santo solamente mora en los verdaderos creyentes.
Cuando creemos en Dios a través de Jesucristo, la Biblia dice que Jesús viene a nuestras vidas, pero también el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Y esto es algo maravilloso, esto es un medio de la gracia de Dios, porque Él viene y nos guía a toda verdad, pero no solamente nos guía a toda verdad, sino que también trae a nosotros, nos convence de pecado, justicia y juicio. Y esto es muy importante, porque debemos reconocer que la tendencia del ser humano, incluyendo al cristiano, es que cuando peca, su tendencia es justificar su pecado, tapar su pecado. En medio del conflicto y de la prueba, en medio de la lucha, tendemos a opacar o a disfrazar nuestro pecado, a cubrirlo con nuestra propia justicia o buscar culpables, echarle la culpa a otros por el pecado que hemos cometido. Sí, por culpa de fulano, por culpa de los líderes de la iglesia, por culpa de mengano, somos muy buenos para esto. Sin embargo, cuando hacemos esto, estamos negando dos verdades contundentes que están en la Biblia. La primera es que estamos negando el hecho que todavía luchamos contra el pecado. No debemos olvidar que como cristianos no quiere decir que automáticamente nosotros nos volvemos totalmente santos y que nunca más vamos a pecar. No, sabemos a la luz de la Biblia que cuando nosotros nos volvemos a Cristo nos convertimos en pecados redimidos. Pecadores redimidos, perdón. Así que esto nos marca que todavía luchamos. Así que cuando tú niegas tu pecado en medio del conflicto, de la prueba, o te cuesta admitir que has pecado, estás negando, en el caso del incrédulo, estás negando su naturaleza pecaminosa. Y en el caso de los cristianos, están negando sus deseos de la carne, tratando de lucir como víctimas y no como el victimario. Tratando de escapar de la realidad de que luchamos con el pecado, tratando, hermanos, de no reconocer que tenemos una lucha. Tratando también de escapar de la realidad de que no solo nosotros, las personas pecan contra nosotros, sino que también nosotros pecamos contra otros. Así que no se te olvide, tú y yo todavía estamos luchando. Segunda verdad, el hecho de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Si siempre niegas, ocultas tu pecado, tú estás negando que el Espíritu Santo mora en ti. Y por lo tanto, nunca tienes necesidad de ser convencido del pecado, lo cual es un tremendo error. Debemos reconocer que luchamos contra el pecado. Y déjame recordarte algo que lo he predicado y que lo he enseñado. Algo importante, en los cristianos el pecado ya no reina. El pecado ya no es el rey en nosotros, ni tiene dominio sobre nosotros. Sí, lucha. Sí, está ahí tirando, ¿verdad? Sus últimas patadas de ahogado, como se dice, pero sigue ahí porque nuestros deseos están viciados. Pero ya no es nuestro rey. Ya no tiene dominio sobre nosotros. Así que cuando negamos nuestro pecado en medio del conflicto, esto es más grave de lo que pensamos. No debemos negar el pecado remanente que está en nosotros, porque estaremos negando la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros para convencernos de pecado. Así que el primer medio que Dios usa, hermanos, y esto es maravilloso, es ahí donde podemos ver cómo Dios conforta nuestra alma, y es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye cuando estamos haciendo mal. Segundo medio que Dios usa es letra B, por el medio amoroso y doloroso de la disciplina. Por el medio amoroso y doloroso de la disciplina. La disciplina es una manifestación de amor, no se te olvide. Mira, te lo recuerdo con la Biblia, Hebreos 12. Vayamos a Hebreos 12. Dice así, Hebreos 12, versículos 5 al 7.
Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que, hermanos, la disciplina es una manifestación de amor. Dios trae disciplina a sus hijos. Cuando un hijo de Dios se ha desviado, ha perdido el rumbo, Dios también usa el medio. Y mira, es un medio amoroso, pero también doloroso, de gracia. Dios usa esto para traer a sus hijos, para que se arrepientan con tal de guardar su alma, con tal de que sus pasos sean restaurados, como lo hizo con David. ¿Recuerdan que David perdió a un hijo en su pecado? Dios trabaja en nosotros para seguir creciendo y aún a veces con disciplina, porque nos ama. Y esto es maravilloso. Nunca lo deberíamos de ver en un sentido malo, sino al contrario, agradecer a nuestro buen pastor. Porque esto indica que el pastor está activo, llevando a las ovejas que se han extraviado para traerlas de vuelta a su rebaño. Hay mucho que decir de la disciplina de Dios. Ya he predicado de esto, pero solamente te estoy mencionando los medios de gracia que Dios usa para restaurar nuestra alma. Letra C. Otro medio que Dios usa para restaurar nuestra alma, por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, la cual es perfecta. Mira lo que dice Salmo 19. Salmo 19, versículo 7, dice así la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y miren, cuando dice aquí que convierte el alma, también puede ser traducido, restaura el alma. La palabra de Dios nos hace ver nuestro pecado. Ella es el espejo en el cual todos deberíamos de vernos para arreglar lo que está mal. La palabra de Dios nos muestra qué cosas tenemos que arreglar. Y también la palabra de Dios nos muestra, nos guía a Cristo, a Dios. El Señor ha prometido restaurar el alma de sus hijos. Y va a usar todos los medios de gracia para lograr esto. Y lo hizo en la vida de David. Así que, amada iglesia, ninguno de nosotros estamos exentos de tener un enfriamiento espiritual, una decadencia espiritual. Nuestro fervor por Dios puede menguar, pero nuestro amado pastor usará todos los medios de gracia. Y así que nosotros, hermanos, debemos tener un corazón humilde, contrito, para que cuando Dios nos esté llamando, inmediatamente estemos listos para escuchar la voz de Dios. Es más, debemos estar listos para escuchar a nuestro Natán que Dios nos pone en nuestras vidas. Así como Dios puso al profeta para David, también nosotros nos pone nuestro Natán. Y a veces nuestro Natán puede ser tu cónyuge, en el caso de los que están casados, para los hijos, los papás, y aún los pastores de las iglesias, para hacernos reaccionar, para sacarnos del letargo espiritual. Así que nunca cierres tu corazón a las exhortaciones con amor. No se te olvide, todos tenemos puntos ciegos, todos podemos caer, pero nuestro buen pastor nos levanta cuando caemos, y esta porción nos da esperanza en Él, porque Él está a cuidado de nosotros, para que nunca nos alejemos demasiado de Él. Así que no se te olvide, en sus brazos vamos a estar siempre seguros. Y no podemos hablar de esta frase de que estaremos seguros en Él sin que no se nos venga a la mente el pasaje de Lucas capítulo 15. Vayamos allá, Lucas capítulo 15. Dice así la palabra de Dios.
Lucas capítulo 15, cuando habla de la parábola de la oveja perdida. 15, dice el versículo 1. Bueno, desde el 3 dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y esta imagen nosotros la podemos imaginar cuando el pastor encuentra esa oveja y se la pone en los hombros y con gran amor la lleva al redil. Algo importante, hermanos, hablando de este versículo, es importante siempre entender el contexto del cual está hablando. Algunos creen que está hablando del pastor humano y que el pastor debe de ser así, que debe de dejar todas las ovejas con tal de ir por la oveja que se ha descarriado, la oveja que se ha desviado. Sin embargo, ojo, el pasaje no está hablando de un pastor humano. No está hablando del contexto del pastoreado, de un pastor en una iglesia, sino que habla de la obra redentora de Cristo. Eso es lo que habla este texto de Lucas 15. Y hay que tener cuidado, porque aún estas ovejas que se han apartado pueden estar en la misma iglesia. Es más, pueden estar viendo este sermón y aún estar lejos de Dios. Es por eso que hay que tener corazones sensibles, porque Dios quiere renovar tu esperanza. Dios quiere que vuelvas, que entiendas que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Si tú hoy te estás enfriando, si hoy tú estás teniendo una decadencia espiritual, ¿sabes qué? Aún mismo hoy se está mostrando la gracia de Dios, porque este sermón te está hablando, te está confrontando y te está animando a que tu corazón sea restaurado, animado, fortalecido y vuelvas al lugar de bendición, al lugar donde Dios quiere. Porque recuerda algo, la oveja verdadera permanece y no por ella misma, sino por el buen pastor, que nos restaura y nos mantiene en el lugar de bendición. Sigamos confiando en Él, sigamos adelante dándole todo, porque Él es digno de adoración y lo merece. Así que nosotros debemos estar aferrados a Dios. Y déjame decirte esto: todos los que queremos ser cristianos victoriosos, todos los que queremos el cielo, y espero que todos lo queramos, porque es una realidad en el cristiano, es la realidad que todos queremos ser victoriosos, todos queremos el cielo, pero pocos tienen la determinación de luchar contra las dificultades que lo acosan en el camino de la victoria. Déjame recordarte la historia de Israel. Todo Israel siguió a Moisés con alegría a salir de Egipto. Pero cuando apretó un poco el hambre y se aplazaron los deseos inmediatos, estuvieron dispuestos a abandonar de manera enseguida, rápida. Es más, en cierto momento prefirieron la esclavitud del faraón que las bendiciones prometidas del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Y qué triste. Pero te digo una cosa, tristemente esto no ha cambiado. Debemos nosotros también reconocer que muchas veces así somos. Sí queremos alabar a Dios, sí queremos ser victoriosos, sí queremos ser ovejas del buen pastor, pero cuando vienen los problemas, las dificultades, muchas veces no queremos confiar en Dios. Debemos tener plena confianza en Dios. Tengamos nuestra esperanza en Dios, que nos llevará a la meta. Dios es fiel y debemos estar aferrados a Él. Así que, hermano, yo te animo a que tú seas fortalecido, porque Dios restaura tu alma. Dios restaura mi alma. Punto 2. Dice la siguiente parte del versículo: confortará mi alma. Y dice la parte B: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No es difícil ver lo que Dios nos hace con nosotros, hermanos, lo que Dios suple. El buen pastor nos guía por sendas de rectitud. El buen pastor nos guía por sendas de rectitud. Dios está guiando los pasos del salmista.
Algo que es importante para entender esta frase es que no debemos de olvidar que los pastores en el tiempo en el cual se está mencionando la Biblia, en el tiempo, ¿verdad?, de que se está hablando este salmo, los pastores no iban atrás empujando a las ovejas, los pastores iban adelante, guiando sus ovejas. Así David dice que sus caminos son guiados por Dios. Necesitamos que nuestro pastor nos guíe, porque para nosotros, hermanos, hay que reconocer que debemos cuidarnos, porque para el ser humano, para la oveja, para el cristiano, muchas veces hay camino, y lo dice la Biblia, que le parecen derecho en su propia opinión, pero su final es ¿de qué? De muerte, y eso es un peligro. Notemos que el versículo no dice que hay caminos que le parecen medios turbios, no, dice que hay camino que le parece derecho, pero su final es de muerte. Así que debemos reconocer que muchas decisiones que tomamos basados en lo que pensamos, en lo que sentimos, son erradas, equivocadas. Y escucha esto, aunque a veces tengan la aprobación de los hombres, pero tristemente no tienen la aprobación de Dios. Este salmo nos hace el llamado a someternos a la guía del Señor, a dejar que Él vaya delante de nosotros, deja que Él vaya delante de ti, y si Él no va, tú no debes de ir. Como dijo Moisés en Éxodo 33:15, te lo leo, Éxodo 33:15, dice así la palabra de Dios, 33:15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Sabes, querido hermano, amada iglesia, esta debe de ser nuestra posición. Debemos decir: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas guiando mis pasos, mis decisiones, yo no voy a ningún lado, Señor. No se te olvide, Dios está interesado en nuestras vidas y nos guía en cada circunstancia. Dios está obrando en nosotros y también lo hace alrededor para guiarnos, y lo hace de una manera tan clara. Ojo, iglesia, no lo hace de una manera mística, misteriosa, donde voy a buscar una señal donde Dios quiere que haga, voy a ver si hago la voluntad. Los jóvenes dicen, no, que si sopla el viento para acá o para allá es que quiere decir que me puedo casar con esta muchacha. No, hermanos, Dios muestra sus caminos de una manera clara y lo hace a través de su bendita palabra. La palabra que está en el Salmo 23, versículo 3, sendas, se presenta en plural, lo que indica una naturaleza integral de estas sendas. La idea que está en el original es que incluye todas las áreas de la vida del salmista: su vida personal, su vida familiar, su vida laboral, su vida espiritual. Y lo mismo es con nuestras vidas. Dios nos guía en cada área de nuestra vida. En ninguna área de nuestra vida debemos excluir a Dios. No hay manera de tener vidas bendecidas si sacamos a Dios en alguna área de nuestras vidas. Y por consecuencia esto nos muestra que no hay atajos, no hay alternativas que podemos tomar. Debemos seguir las sendas de rectitud. Debemos dejarnos guiar en todo por Dios. En lo personal, en lo familiar, en el trabajo, en la iglesia, Él debe guiar nuestros caminos. Dios siempre nos guiará por lo justo, por lo correcto, o sea, por el camino de santidad. Así que cada paso que damos en su camino tiene que ver con nuestra santidad, con aquello que le agrada a Él, con aquello que nos hace más semejante a Jesús. Él quiere alejarnos de la iniquidad. Para eso sus sendas nos llevan a ese punto, hermanos, de estar más lejos del pecado. Y ese es el propósito en los caminos de Dios. Esto nos muestra algo tan hermoso.
y que nos recuerda, la santidad es posible. A veces vemos la santidad como algo inalcanzable, algo muy lejos. Sin embargo, cuando andamos en los caminos de Dios, podemos vivir vidas íntegras. Y lo podemos ver en el ejemplo de Job. Y recuerda, ya te lo he enseñado, no se trata de perfección, se trata de dirección, hacia dónde voy. Por supuesto que esto nos debe de motivar, de estar siguiendo al pastor. Y esto nos lleva a una pregunta que nos debe de confrontar. ¿Tu vida refleja que estás en las sendas de rectitud? David declara que Dios guía a sus ovejas por amor a su nombre. Dice la última parte que por amor de su nombre. Y esto también es importante que nosotros lo mencionemos. En los tiempos de David, en el cual está escrito el Salmo, el nombre de una persona era algo muy importante. No se trataba simplemente de un nombre, sino que el nombre de una persona representaba todo. Representaba su personalidad, su reputación y su carácter. Y eso está diciendo aquí Dios. Cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, cuando nos dejamos guiar por Él, nosotros estamos, hermanos, para conocer el carácter de Dios, para saber de Dios, de su personalidad, pero no solamente la vamos a conocer, sino que también la vamos a transmitir a otros. Y por consecuencia, cuando nosotros andamos en las sendas de rectitud, el nombre de Dios es glorificado. El nombre de Dios es exaltado. Su nombre se eleva cuando su carácter se manifiesta en nosotros. Dios es glorificado cuando actuamos de manera diferente. También por el otro lado, tristemente dañamos el nombre de Dios cuando no andamos en las sendas de rectitud. Es por eso, hermanos, que debemos nosotros clamar como el salmista en Salmo 119 que dice: no permitas que me desvíe de tus caminos, de tu palabra, de tus mandamientos. No permitamos que nuestros impulsos nos desvíen, sino que siempre estemos buscando la guía, las sendas de rectitud, y estas están claramente marcadas en su palabra, en la Biblia. No hay por qué, hermanos, estar buscando en otros lados. Aquí está, en este bendito libro, están las sendas marcadas, muy claras de lo que debemos hacer de manera personal, de manera familiar, aún en lo laboral, en la iglesia. Todo está en este bendito libro. Dios dejó muy claro todo lo que Él quiere que hagamos y también todo lo que Él no quiere que hagamos. Y nuevamente, hermanos, nos confronta la palabra de Dios. ¿Estamos siguiendo sus sendas? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Realmente estás siguiendo al buen pastor? El buen pastor nos restaura y nos guía por sendas de rectitud. Pero no se olviden, tú tienes una responsabilidad de seguirlo. Tú decides hacerlo o no hacerlo. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y mira, y me siguen. Esto nos habla lo hermoso que tiene la palabra de Dios, la soberanía de Dios, pero también nos habla la responsabilidad del ser humano. Dios hace su parte, pero tú también tienes que tomar la decisión de seguirlo. Y cuando tú lo haces, es una evidencia de que somos ovejas del Señor. Ojo, si tu vida no está caracterizada por la obediencia, probablemente no eres oveja del pastor. No solo debemos saber del pastor, no solamente debemos tener conocimiento, sino que debemos mostrar el carácter en nuestra vida del pastor al cual estamos siguiendo. Debemos vivir para su gloria. Debemos seguir al buen pastor. En Él está nuestra esperanza firme para ser bendecidos. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? El buen pastor restaura nuestra alma y también, hermanos, nos guía por sendas de rectitud. Yo te animo a que hoy, hermano, tú ores a Dios y dile: Señor, ayúdame a estar aferrado a ti. Ayúdame a tener un corazón dispuesto, contrito y humillado cuando tú me hables a través de tus medios de gracias, cuando por descuido yo me desvíe.
Porque, ojo hermanos, la intención es que tú y yo nos desviemos para que Dios nos traiga, no. Sin embargo, hay que reconocer que en ocasiones caemos. Y en esos momentos Dios nos levanta. Pero el deseo de Dios por su nombre es que tú y yo estemos manifestando el carácter de Dios a través de nuestra forma de caminar en las sendas de rectitud. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos confronta, porque ella nos fortalece, porque ella nos anima. Queremos pedirte que tú nos ayudes. Queremos crecer en ti. Queremos, Señor, confiar cada día más y más de ti. Gracias, Padre, porque en tu misericordia y en tu gracia tú mismo restauras nuestra alma cuando nos hemos desviado. Gracias, Señor, porque tú quieres que podamos permanecer en esa zona de bendición. Gracias por ser nuestro buen pastor. Ayúdanos a caminar, a tomar la decisión firme de andar en las sendas de rectitud por amor a tu nombre, para exaltar tu nombre, para glorificarte. Bendice a tu iglesia, bendice mi vida. Todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y sigamos orando para que pronto podamos ya reunirnos en nuestro templo y siga usted adelante con ese fervor y ese amor por la palabra de Dios. El Señor les bendiga.